9 de la mañana con 4 minutos. Ayer se presentó el micrositio para identificar cuerpos no reconocidos. Lo presenta la Fiscalía General en conjunto con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y por supuesto en acuerdo con el Instituto de Transparencia de Jalisco, pues para evitar este número tan grande de cuerpos sin identificar que tenemos en forenses. Pero bueno, no han pasado ni 12 horas, no pasaron ni 12 horas de la presentación y ya había algunas críticas a la plataforma. Platicaremos con la gente de forenses para ver si reconocen o no estas falencias que identifican algunos periodistas, reporteros y familiares. También hablamos de Chile, manifestaciones tremendas en este país sudamericano, en este país del Cono Sur, manifestaciones que han sacado a las calles a más de 1 millón de personas exigiendo cambios en este país. Esto ha llevado a que el presidente Sebastián Piñera les pida a sus ministros que pongan su puesto a disposición, su carta de renuncia a disposición en caso de tener que hacer cambios fundamentales en el gobierno. Y hay muchos asuntos que han pasado en América Latina, elecciones en Argentina, en Uruguay. Le vamos a dar un repaso a lo que sucede pues, en nuestro código postal en toda la región latinoamericana. Es martes de Justicia Abierta. Trataremos temas seguramente de interés para ustedes, en particular la designación de ministros de la Corte. Hoy hay una columna muy interesante de Roberto Roch en el Universal donde habla del papel del ministro Saldívar, del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y hablaremos de los temas que son noticia en Jalisco y a nivel nacional. Petróleos Mexicanos, el caso Angélica Fuentes, que la Fiscalía General va contra ella por acusaciones determinadas. Datos sobre empleo: 7 de cada 10 empleos en Jalisco son precarios, y profundizaremos también en el asunto del micrositio de forenses. De aquí hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tucent. Nueve de la mañana con 7 minutos. En septiembre de 2018 tuvimos un dramático baño de realidad. En aquel momento nos percatamos, no por rendición de cuenta de las autoridades, sino por publicaciones periodísticas y algunas denuncias de familiares, que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Fiscalía General del Estado pues le daban un trato sumamente indigno a los cuerpos no reconocidos, no identificados en Jalisco, y que se habían rentado tráilers que estaban vagando por la ciudad con más de 300 cuerpos que pues no tenían ningún tipo de posibilidad de encontrar lugar en los panteones municipales, en la morgue, y esto llevó a un escándalo a nivel nacional e internacional que nos hablaba no solamente de la insensibilidad de las autoridades frente a este problema, sino también a la revictimización constante de familiares, de hermanos, de hermanas, de mamás, de papás que buscaban todos los días a sus desaparecidos. Eso llevó a una crisis colosal en Jalisco. Se fue el fiscal en ese momento, Raúl Sánchez, el fiscal general, que dejó su puesto ante la incompetencia para tratar un problema tan doloroso como este. Y si bien no podemos decir que el asunto de forenses se haya resuelto y que, por supuesto, el problema de fondo es la cantidad de asesinatos, la cantidad de homicidios que ocurren en Jalisco todos los días, pues al menos se pone en marcha, y esto anunció el gobierno del estado en conjunto con el ITEI, con forenses, se pone en marcha un micrositio en donde va a ser posible identificar a través de nombres y apellidos, ropa, señas en específico, algunas particularidades de cada una de las víctimas, pues ir identificando por parte de los familiares a estas personas, a estos cuerpos que están ahí en forenses a espera de ser
identificados. Solamente habían pasado algunas horas de que se puso en marcha este micrositio que es cienciasforenses.jalisco.gov.mx /registro pfsi.php, y ya existían señalamientos, uno de que había información que no se había cotejado de forma clara. Por ejemplo, se habían publicado, por ejemplo, elementos de una niña, y particularidades de una niña que tiene entre 0 y 5 años, que tenía tatuajes, y que no se había cotejado esta información, es decir, información inverosímil. También no se pone ningún registro previo precisamente a esta crisis de la que hacemos referencia en septiembre de 2018. Todos son, toda esa información de septiembre de 2018 a la fecha, información de los últimos 13 meses. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acepta estas falencias, estos elementos, y creo que es importante que, si bien había necesidad de que se pusiera esta plataforma en marcha para que fuera posible comenzar a identificar algunos de los cuerpos y algunas de las personas que están en este momento desaparecidas, pues creo que el gobierno del estado, Forenses, el ITEI, se juega buena parte de su credibilidad en que la plataforma sea creíble. Si no es creíble, si la plataforma tiene problemas de fondo, pues vamos a seguir en el mismo proceso. Los familiares no podrán hacer uso de esta plataforma porque tendrán que seguir yendo a Forenses para identificar a sus desaparecidos, y por lo tanto una estrategia que lo que busca es dejar de victimizar a tantas y tantas familias que buscan a personas no localizadas, pues se convierte en un instrumento que no sirve para dar con el paradero de estas personas. Esperemos que se hagan las modificaciones, que Forenses esté atenta, la institución, a la retroalimentación que ocurre aparte de la sociedad civil, de distintas instituciones, para que realmente sea una plataforma que ayude. Y tenemos posibilidad de conversar en unos minutos más con Emanuel Hernández, que es coordinador de informática de Forenses, para que nos dé su opinión sobre este tema, que es una prioridad para las instituciones en Jalisco. Al menos de forma discursiva. También se anunció ayer más presupuesto para Forenses, 260 y tantos millones para 2020. Es un incremento del 12-13% con respecto al presupuesto que está ejerciendo en este 2019, pero sigue siendo insuficiente. Qué bueno que hay un compromiso y que hay un esfuerzo fiscal de parte del gobierno del estado para que Forenses tenga mayores capacidades para enfrentar este problema. Pero en su momento, cuando todavía el titular de Forenses era Cotero, la primera propuesta que se hizo al Congreso en 2018 fue de 600 millones de pesos para resolver este problema. Por lo tanto, estamos muy lejos de las cantidades idóneas para tratar con dignidad a las víctimas de violencia en Jalisco. Y también se anunció por parte del gobernador que en unos días más habrán detalles sobre el nuevo Panteón Metropolitano. Es una cuestión de justicia elemental que se resuelva una crisis como esta, que bueno, nos mostró hasta qué punto hemos llegado en Jalisco, y a todos nos avergüenza lo que pasó con este tráiler de la muerte, o estos tráilers de la muerte, en 2018. También nuevos datos sobre Petróleos Mexicanos. Hay que recordar que Pemex es la empresa más importante del país, es la empresa más grande del país. Noticias buenas, pero sobre todo algunas que son negativas. Buenas, que Pemex rompió por primera vez desde 2003 un descenso sostenido en la producción de barriles de petróleo. Hay que recordar que Pemex venía cayendo desde un pico de producción que llegó a tener de 2.5, 2.6 millones de barriles de petróleo de producción, todavía con la importancia del macro yacimiento que se encontró durante el sexenio de López Portillo de Cantarell. Pero bueno, había habido una reducción constante en la producción hasta llegar a 1.4, 1.3 millones de barriles diarios. En este momento estamos hablando de que por 2 meses consecutivos la cifra está por encima de 1.7
millones de barriles diarios. El objetivo de 2020 es 1.9 millones. Sin embargo, Pemex sigue reportando pérdidas, sigue reportando que aunque hay una reducción en el huachicoleo, de acuerdo a los propios datos de la empresa, en los primeros 9 meses del año, el número de perforaciones para la extracción de combustible llegó a 10.533 perforaciones, que es inferior a las 11.240 del mismo periodo de 2018. Hay una reducción del número de perforaciones, pero no al 95% que se habló en su momento, que dijo el presidente en su informe. Hay una reducción de en torno al 10% de las perforaciones por huachicoleo. Sin embargo, la empresa reportó entre julio y septiembre una pérdida de 87.8 mil millones de pesos, es decir, 88 mil millones de pesos de pérdida de la empresa. Y en buena parte esta pérdida se explica por el apapacho que sigue teniendo el sindicato. Esperemos que toda esta polémica que hay en torno a Carlos Romero Deschamps en el país, que si se va a detener, si no, si hay investigaciones por su modo de vida, por su riqueza inexplicable, pues también de alguna forma contribuya a que el sindicato también empiece a enfrentar una transformación. Es decir, estamos hablando de que todavía la transferencia que existe al sindicato es muy importante y esto genera pasivos, por ejemplo, en el tema laboral que ascienden a 176 mil millones de pesos. Estamos hablando de elementos fundamentales que hablan de la inestabilidad de la empresa, en donde se sitúan en pérdidas que son de carácter estructural para la empresa. Es decir, no solamente es el tema del huachicoleo, sino también un sindicato apapachado por muchos años, un sindicato que ha tenido prerrogativas y que no se adapta a los tiempos que vive la empresa. Pemex tiene un pasivo global que supera los 108 mil millones de dólares y que lo convierte en la petrolera más endeudada del país. Sigue perdiendo dinero Petróleos Mexicanos. Esperemos que esto no empuje el crecimiento del país a la baja, aunque sabemos que siempre es un condicionante que Pemex, como está Pemex, también termina reflejándose en la economía nacional. Vamos a ir a un corte, vamos a hablar de más temas. Al regreso comentamos el caso chileno, un caso paradigmático, movilizaciones muy importantes, no solamente en Chile, también, por ejemplo, en Ecuador, las hemos comentado aquí, de la CONAI, de la Conferencia Nacional de la Conferencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE. También movilizaciones muy importantes, protestas en este país sudamericano contra la presidencia de Lenín Moreno. En Bolivia hubo una primera vuelta más bien muy controvertida. Evo Morales seguirá en el cargo, pero también hay señalamientos de fraude, que no que no haya ganado Evo Morales la elección, sino que no le ajustaba para ganar en primera vuelta. Hubo elecciones en Argentina donde ganó el peronismo, hubo elecciones en Uruguay que también van a segunda vuelta, pero donde ganó el Frente Amplio Progresista. Es decir, están pasando muchas cosas en América Latina y lo platicaremos con internacionalistas a la vuelta del corte. 9 de la mañana con 21 minutos. También comentamos la estrategia de combate a las adicciones que presentó el presidente López Obrador y un compromiso que hace toda la publicidad del gobierno en las siguientes semanas va a ir enfocada a informar sobre las adicciones, sobre las drogas y cómo combatirlas. Ese fue un compromiso del presidente de la República en la conferencia de prensa matutina de este martes y de alguna forma se comprometió también a que un día a la semana, al igual que se hace con los precios de la gasolina, va a estar dedicada a analizar el asunto de las adicciones en nuestro país. Si quieres entender el caso chileno, lo hemos visto en fotografías tremendas, manifestaciones multitudinarias la semana pasada, más de 1 millón de personas marchando, movilizándose en Santiago de Chile. Para que tengas una idea, es un país de 18 millones de personas, es decir, es como si en México saliera
a la calle más o menos unos 7, 8 millones de personas a manifestarse de golpe en la Ciudad de México. Sería pues la manifestación más importante de nuestra historia. Pues así están en Chile, y si quieres comprender con claridad lo que está sucediendo, hay un artículo muy bueno en la revista Nexos, en este momento en su página de internet, que se llama Chile, entre madrugar y despertar, que escribe Martín Hoppenheim, y él ahí analiza todos los datos que tienen que ver con el momento chileno, porque hasta hace muy poquito Chile era como la joya de la corona, lo que nos decían, para allá tienen que ir todos los países latinoamericanos a un modelo como el chileno. Pues ahorita vemos que hay mucho descontento en este país sudamericano. Y lo quiero platicar con Guadalupe González, que es profesora de Relaciones Internacionales del ITESO. Maestra, muy buenos días. Muy buenos días, Enrique. Gracias por invitarnos. Maestra, platíquenos de Chile. ¿Cómo explicamos este momento político que vive el país sudamericano? Bueno, lo primero es que Chile tiene avances en materia social que han llevado a que en estas generaciones que vivimos hoy, no quiero ponerle edad, sino más bien me refiero a la coyuntura, al momento en el que estamos, siglo XXI, segunda década, tienen una expectativa de calidad de vida y de desarrollo basados en los logros que se consiguieron con los cambios con la salida de la dictadura. Sin embargo, es claro que el modelo planteado, efectivamente un modelo que fue planteado como ideal, en el que había concertación social, política, y que había un determinado modelo económico basado en la participación principal del sector privado, ha llegado a un límite. Y lo que estamos observando es que en los últimos días se llegó a ese límite. ¿Y qué fue lo que lo hizo ver? Bueno, lo hizo ver el precio del transporte, pero también el cambio en el giro de la manera en que el gobierno de Chile enfrentaba el diálogo social y el diálogo económico. En esa ocasión, el gobierno de Chile decidió optar por una política de seguridad, utilizando a los carabineros, a las fuerzas de seguridad y al ejército para contener las protestas, y ya fue muy tarde, cuando días después, ya con las diferentes movilizaciones, manifestaciones y protestas, y las diferenció, y si quieres después platicamos un poco la diferencia entre cada uno de ellos, porque es muy importante, fue que reaccionó el gobierno. Sin embargo, ya se había destapado la olla y se veía la realidad actual, es decir, la incapacidad que tiene en general la mayoría de la población chilena para sostener su vida cotidiana, sí, en las actuales condiciones. Ahora no sé, maestra, veo un espejo con el caso mexicano. Tal vez en el caso de Chile vemos un desarrollo sostenido, tasas de crecimiento altas, pero la desigualdad es tremenda, incluso es peor que en México. Por ejemplo, tomando datos de la realidad chilena, el 1% más rico de la población detenta en Chile el 27% de la riqueza, y el 10% más rico concentra el 67% de la riqueza, mientras que el 50% más pobre accede a un magro 2% de la riqueza de todo el país. Es la desigualdad lo que está detrás de estas manifestaciones, más allá de la chispa que, como usted señala, maestra, es el aumento en el precio del metro, pero eso parece simplemente la gota que derrama el vaso, porque lo estructural son este tipo de datos, ¿no? Pero yo sí quiero insistir en que la chispa fue algo combinado también con la forma de actuar respecto a si se permitían o no las manifestaciones en el espacio público. Sí, ese tema que tocas es muy importante. Estudios que se han dado a conocer en estos días comparativos hacen una demostración de que incluso toda proporción guardada, tal y como lo analizaste hace un momento con la cantidad de manifestantes, el empresario chileno que está en el punto más alto está incluso por arriba de los principales, digamos, hombres más ricos del mundo.
en términos de proporción. Y no es un tema solo de desigualdad, sino de profunda desigualdad, algo que ya había sido alertado en las estadísticas. Ya tenía rato que Chile venía bajando, y no se le ponía atención a ese fenómeno. Y el asunto es que a la gente no le alcanza. Sí. Ese es el punto. 20% del transporte de un ingreso familiar, o sea, el costo del transporte en Chile con el alza, y venía sucediendo desde hace días, representa el 20% del ingreso de una familia, al grado que incluso la empresa del metro, que por cierto es privada, no es pública, venía permitiendo que los estudiantes entraran sin pagar. El propio sindicato del metro había dicho que se solidarizaba porque veían todos los días como a la gente le costaba acceder al transporte. El tema es el conjunto del gasto familiar. Puede haber desigualdad, pero si te alcanza, no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Lo que sucede es que en conjunto no alcanza. Han ido subiendo todos los precios de los productos básicos, y por otro lado, el salario, el ingreso, no es correspondiente a lo que necesita la gente para tener un nivel de vida básicamente digno. Por eso vemos manifestaciones y carteles que hablan de la dignidad. Sí. Es decir, el punto de fondo. Sí. La dignidad que te permite no solo tener un ingreso, sino vivir dignamente, con una calidad de vida mínima, y eso es lo que no se estaba alcanzando ya. Es decir, maestra, podemos decir que para Chile en específico es un punto de quiebra, es decir, que este país transitará hacia un modelo de Estado social distinto al que ha explicado, digamos, su desarrollo en los últimos años. Sí, efectivamente ese es donde está el punto de giro. Y ahí yo quisiera hacer mucho énfasis en diferenciar lo que está sucediendo en Chile con respecto a los otros países de América Latina, en particular Ecuador y Bolivia. Sí. ¿A qué me quiero referir? Hubo cambios constitucionales fundamentales en Bolivia y en Ecuador respecto a la expectativa de bienestar general. Me refiero a la constitución de esos países. Y la constitución chilena todavía está basada en el pacto de la salida de la dictadura. No ha sido reformada, y lo que está surgiendo es precisamente la discusión sobre la necesidad de actualizar esa base constitucional, pero también los pactos. Y voy a poner un ejemplo. Uno de los principales empresarios chilenos, precisamente a los 2 días de que empezó la crisis, fue el primero en proponer que el salario mínimo subiera a 500,000 pesos. Bueno, sin embargo, la propuesta del gobierno actual es que alcance a 350,000. Hay un reconocimiento de que el tema económico y social tiene que ser el eje de ese cambio de rumbo. Sin embargo, no sabemos si es por ahí donde se va a transitar, porque pues ya vimos cómo en los últimos días la estrategia no fue como la de otros países, que fue establecer mesas de diálogo, detener y no sacar a las fuerzas de seguridad, sino que esta política, digamos, dura, combinada, de alguna manera puede continuar. O sea, tiene que la gente en el exterior, los observadores y lo que se ve en lo que los diferentes sectores de Chile sociales dicen es: necesitamos centrarnos en el acuerdo económico y social, y no en las medidas de seguridad. Un elemento, maestra, antes de despedirla. Primero, si usted cree que el tiempo, la época de los gobiernos de derecha en América Latina concluyó, porque uno ve lo de Macri en Argentina, también la crisis de Lenín Moreno, la crisis de Piñera. Es decir, parece que puede haber una segunda ola de gobiernos, no sé si nacional populares, progresistas, no sé cómo definirlo en Sudamérica. Y segundo, en el caso de México, pues uno ve los datos, y ya nos están incluso comentando en redes sociales, uno ve los datos de México y cojeamos pues prácticamente del mismo pie que Chile. Si no hay cambios profundos en el país, podríamos ver en un futuro
movilizaciones así y un hartazgo social de esta magnitud? Bueno, en primer lugar, en México más bien la línea ha sido al revés, la de no penalizar la movilización social, y lo vemos todos los días en la Ciudad de México y en todo el país. Creo que no va por el mismo rumbo, pero... Sí, me refiero al asunto estructural, maestra. Sí, de la desigualdad económica, la falta de acceso a servicios, una clase media precaria, todo eso. Ese es un tema generalizado. De hecho, en la región es la única región más que está destacando por su crecimiento es el Caribe. Y esto está ligado precisamente a la primera parte, que es, están llegando a su límite los gobiernos proempresariales que no consideran la parte social como el eje de su política. Creo que por lo pronto sí estamos viendo un límite, y lo acabamos de ver en la elección no solo de Argentina y de Bolivia, pero también se vio en las elecciones de Uruguay, aunque todavía no se sabe bien cómo va a terminar, y lo acabamos de ver en las elecciones de Colombia, donde el gobierno de Uribe y el anterior gobierno de Uribe y el actual de Duque están viendo a sus aliados políticos perder en las elecciones regionales. Yo no diría de que se ha terminado, pero sí se ha detenido esta ola, porque ha sido un llamado de atención, una sacudida para todos. Falta ver cómo reaccionan todos los gobiernos. Sí. Todo que tanta capacidad de asumir responsabilidades sociales nos encontramos por parte de todos los sectores, incluido el sector privado y los sindicatos, las diferentes organizaciones sociales. ¿Qué tanta capacidad de pacto? Porque no es solamente un tema de ganar elecciones, sino de diálogo cotidiano, que es lo único que verdaderamente resuelve, en mi opinión. Maestra Guadalupe González Chávez, profesora de Relaciones Internacionales del ITESO, gracias por estos minutos y estaremos muy al tanto porque esta historia parece que apenas comienza. Gracias. Okay, muchas gracias. Ahí está, pues sí, muy agitado el panorama político en América Latina. Te recuerdo, en Argentina perdió la reelección Macri, que se convierte en el primer mandatario latinoamericano que no gana su reelección. Esto es un dato paradójico. La situación en Argentina es durísima en términos económicos. Tuvo que aceptar Macri, empresario, mucha gente tal vez lo conocerá por su paso por el fútbol, porque fue presidente de Boca Juniors. Pero pues su gobierno terminó siendo un desastre, mal crecimiento económico, inflación altísima en Argentina, y ahora le dan la oportunidad a Alberto Fernández, que ha sido catalogado por la prensa internacional como un peronista, aunque creo que Alberto tiene un perfil mucho más pragmático. Eso sí, la vicepresidenta va a ser Cristina Fernández de Kirchner, que estuvo mucho tiempo en el poder en Argentina. En Uruguay, el Frente Amplio Progresista gana otra vez las elecciones, lleva muchísimo tiempo gobernando Uruguay, van en una segunda vuelta, pero ha gobernado en 2 periodos con Tabaré Vázquez, el ya recordado y muy bien visto José Mujica también gobernó Uruguay. Es decir, estamos viendo una reestructuración del sistema político en América Latina, y veremos cómo México reacciona ante estas circunstancias. México ya tuvo su gran golpe electoral el 1 de julio de 2018, pero pues no deja de estar metido, inmerso en todo el debate político latinoamericano. Vamos al corte. Cuando regresemos hablamos sobre el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y en particular este micrositio que está poniendo ahí en internet para que los familiares, las personas que están buscando algún desaparecido, lo puedan localizar a través de distintas señas de ropa, a través de los apellidos, los que se puedan identificar, y que permita que se puedan identificar o localizar los desaparecidos con mayor prontitud. Seguimos en Cara a Cara. Descripción del tipo de cuerpos que en este momento se encuentran bajo resguardo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto 1 año y un par de meses después, 14 meses, de que viviéramos aquel bochorno del tráiler de la muerte, los centenares de cuerpos sin identificar vagando por la ciudad y la insensibilidad en el trato que por supuesto que lastima a las víctimas y nos lastima en general como comunidad. Lo platico con Emanuel Hernández Gómez, que es coordinador de informática de Ciencias Forenses. Emanuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, Enrique, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada. Emanuel, explícanos un poquito el micrositio para quien no lo conoce, quien no lo ha podido revisar, qué información tiene y cómo se pueden consultar los datos. Sí, por supuesto. El micrositio forma parte del portal web del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Lo pueden encontrar al ingresar en cualquier navegador a través de la dirección cienciasforenses.jalisco.gov.mx. Tendrán a la vista un banner en la parte central donde se hace referencia a este micrositio de información sobre personas fallecidas sin identificar, y la información que se publica ahí refiere a la fecha cuando se tuvo el ingreso de una persona fallecida, al sexo, al nombre probable, es decir, de acuerdo a como la autoridad que hizo de conocimiento, que tuvo conocimiento y que solicitó el servicio pericial a este instituto, nombró a esa persona si es que llevaba consigo alguna identificación, por ejemplo. Nosotros también registramos la edad cuando clínicamente es posible determinarla, los tatuajes, si es que presenta tatuajes, las indumentarias que trae consigo, así como una descripción de las señas particulares y el lugar donde se encuentra, es decir, si el cuerpo de esta persona fallecida se encuentra en las instalaciones de esta zona metropolitana o en alguna de las sedes regionales. Entonces, la fecha que ingresa a Forenses, ¿no? Así es. El género, el nombre probable, edad, algunos detalles, por ejemplo, como los tatuajes, algunos rasgos, vestimenta y algunas señas particulares, ¿no? Eso es correcto. La información que se puede obtener. En el caso en este momento la lista y la cantidad de cadáveres que en este momento están ahí, son solamente, bueno, por decirlo solamente, 814 cadáveres, ¿no? En este momento se pueden localizar en la página. De hecho, hace un momento corrió una consulta hace algunos minutos y aparecen 811. 811. Sí, es decir, ayer, como bien lo mencionas, que se hizo la presentación, la apertura de este micrositio, se tenían 814, al día de hoy ya disminuyeron 3, que muy probablemente fueron entregados. Es decir, ya 3 ya fueron identificados. Así parece, según la cifra que veo en el sistema. 811. También hubo discusión, Emanuel, por qué no se incluían los cuerpos sin identificar previos a septiembre de 2018. ¿Tú nos puedes dar la razón? Sí, sucede que si bien se tenía desde hace años como es responsabilidad de esta institución en cada una de sus áreas periciales, diferentes pruebas a las que estamos obligados de elaborar, es decir, exámenes en antropología, odontología, lofoscopía, entre otros. Esta información no se tenía concentrada en una plataforma, en una sola plataforma tecnológica, sino que había dispersión en diferentes áreas, y fue a la tarea que nos abocamos desde meses atrás de esta información concentrable que estuviera disponible internamente para su revisión y facilitar esas actividades diarias de diferentes áreas periciales para llegar entre sus fines a esto, el tener una información que se pudiera hacer pública para que las personas que están en búsqueda de sus familiares, de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos, pues encuentren en esta una herramienta de orientación para saber si alguna de esas características coincide con las de sus familiares. También digamos, registró en la prensa algunos datos que no eran correctos, como un infante entre 0 y 5 años que tenía tatuajes. Todo este tipo de información se coteja. ¿Hay formas y filtros para revisar que la información sea correcta? Sí, se tiene a personas dedicadas para hacer estas revisiones, porque efectivamente pueden cometerse algunos errores involuntarios en la captura, en el seleccionar, en el catálogo, en este caso de la fecha, por ejemplo. Puede haber un desliz y no haber registrado la edad adecuada, aunque también tenemos cuerpos de personas fallecidas que por sus características es muy complicado determinar la edad. Es decir, por el estado de descomposición o por cómo quedan los cuerpos. Sí, y hasta después de obtener resultados de ciertas pruebas es como se puede llegar a una edad un tanto más aproximada, pero por ejemplo la edad
de acuerdo al estudio antropológico, nos puede dar un rango muy amplio, como de 25 a 45 años, perdón. Y sobre el caso, Emanuel, de los cuerpos previos a septiembre de 2018, ¿se van a ir incorporando a la base de datos? Así es una encomienda que ha hecho el director de ese instituto a las diferentes áreas periciales que están aún pendientes de sumar alguna información para lo más pronto posible completar el 2018 y así seguir con los años anteriores, porque nos interesa que se haga pública no solamente la información de los cuerpos que se tienen a resguardo en las instalaciones del instituto, sino aquellos que han sido inhumados en años anteriores. Entonces, esta cifra tenderá por dinámica propia a crecer. Es posible o tenderá a bajar. Nosotros esperamos que al ser útil para aquellas personas, aquellos colectivos que están en esta labor diaria, pues podamos entregar y que estos cuerpos que permanecen aquí tengan un destino final que todos queremos, que sea con sus familiares. Sí, pero me refiero a que si son pues muchos expedientes los que están atrás del septiembre de 2018, por ejemplo, los más de 300 cuerpos sin identificar de los tráilers estos polémicos de septiembre de 2018 no están incluidos en esta cifra. Sí, están incluidos ya en esta cifra. Estas ya están en esta cifra. Así es. De los 800. Pues muy bien. Emanuel Hernández Gómez, coordinador de informática de Forenses, gracias y esperemos que sirva, que sea de utilidad también para que los familiares no tengan que estar acudiendo a Forenses y no se revictimice aún más su situación. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ahí está, el micrositio. Si usted no lleva algún tiempo sin encontrar una persona, no la puede identificar, pues ahí está la posibilidad de buscar la plataforma, de poner los datos, de hacer búsquedas, y en este momento hay, nos confirmaba Emanuel, 811 registros. En este momento, 811 registros de cuerpos sin identificar, y presumen que de ayer a hoy ya se identificaron 3. Esperemos que sea eso y no fallas del sistema. 9:00 con 48 minutos. Vamos al corte y regresamos para hablar de justicia abierta. Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombramientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sabemos que el máximo tribunal siempre es un espacio apetecible para el poder político. 9:00 con 51 minutos. Las designaciones siempre son una discusión importante. Exigir a los representantes del poder político que pues den explicaciones y justifiquen sus nombramientos. Hoy hay un texto interesante en el Universal de Roberto Roch sobre la Corte, sobre el papel del presidente de la Corte, del ministro Arturo Saldívar. Y hay que recordar que todavía tiene que mandar el presidente López Obrador una terna para elegir a quien reemplace a Eduardo Medina Mora en el máximo tribunal del país, y que por ahí de 2021 también terminará el periodo del ministro Franco Salas en la Corte, y por lo tanto pues, estaremos en discusión sobre los nombramientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre este tema nos platica esta mañana Manuel Ayala. Manuel, ¿cómo estás? Hola, Enrique, buenos días. Muy buenos días, adelante. Bueno, pues como sabemos, la renuncia del ministro Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha motivado reacciones de la comunidad jurídica y política en muchos sentidos. Más allá de las causas de esta precipitada renuncia, el fenómeno es una perfecta oportunidad para ponderar la importancia del proceso de selección de los integrantes de la Suprema Corte. Sobre todo porque esto empata con algunas acusaciones que los mismos políticos suelen hacer en contra de los tribunales constitucionales. Por ejemplo, que se trata de un órgano contramayoritario, capaz de anular decisiones de funcionarios elegidos por el voto popular, que se trata de una institución por la que nadie vota y que incluso la tachan de que está lejos de la gente. Es el proceso de selección el que brinda legitimidad a las Cortes en un contexto democrático, y es justo a través de ese proceso que los jueces ganan autonomía. Por eso, los diseñadores institucionales han entendido que los miembros de tribunales constitucionales deben gozar de un estatuto que les garantice condiciones mínimas para el desarrollo de sus funciones, como ya sabemos, como la inamovilidad, periodos largos que traspasan gobiernos y legislaturas, garantías institucionales como calendarios escalonados de renovación,
o incluso la irreductibilidad de su salario. Pero esas garantías legales deben ser respetadas por todos los actores políticos para tener éxito y producir los efectos planeados por los diseñadores institucionales. Por ello, se entiende lógico que sean otros agentes estatales los que deben participar de un modo compartido en estos procesos de nominación y selección de jueces constitucionales. Si hacemos un repaso comparado entre Argentina, Brasil, España y México, por ejemplo, podemos advertir que en México el método establecido pues es muy eficaz porque producimos nombramientos muy rápidos y con mucho consenso. Sin embargo, esto está lejos de que se traduzca en un apoyo mayoritario social. El mejor ejemplo de esto es el mismo nombramiento del ministro Medina Mora, en cuya nominación hubo muchas voces ciudadanas y académicas y políticas, por supuesto, que se opusieron a su nombramiento, y no obstante eso, el Senado lo designó. A ese proceso se le conoce como cuotas partidistas, un esquema que permite que los partidos políticos representados en un aparato legislativo negocien los nombramientos a cambio de su apoyo en el momento en que ellos les toque nombrar algún funcionario. La existencia de estos acuerdos informales evidencia entonces la necesidad de abrir estos procesos a nuevos actores. Para esto yo propongo 4 puntos. 1, exigir al Ejecutivo Federal la publicación de una convocatoria a través de la cual organizaciones, universidades o congresos locales propongan a personas con trayectorias destacadas y convicciones claras y transparentes sobre su forma de entender la protección constitucional en el país, y esto puede ser un método interesante para enriquecer esa baraja de la terna que tiene que presentar el presidente de la República. 2, las comparecencias ante el Senado, que esto en realidad sí sea un examen y no un paseo, un día de campo para los sustentantes. Es la oportunidad donde podemos examinar realmente el perfil de los sustentantes y que la gente, la sociedad, se dé cuenta de ese perfil. 3, atender a principios de diversidad. Esto se logra, desde mi punto de vista, que las ternas sean de un mismo género y que sean intercaladas para asegurar así un debido intercambio de las designaciones y que haya equidad de género, ¿no? Y 4, se requiere la participación de la sociedad y que esté garantizada esta participación en serio. Urge que integrantes de organizaciones civiles especializadas puedan recomendar perfiles para integrar esa terna, y también que una vez publicada la terna, y como sucede en muchos países, la ciudadanía tenga un periodo para hacer llegar pruebas al órgano encargado de la asignación, en donde se pueda contravenir la idoneidad de algunos de los candidatos para que éstas sean valoradas y no nos llevemos luego sorpresas ya que están en el cargo. Estos elementos, de mi punto de vista, entre otros, obviamente, pueden asegurar que la atención de la opinión pública pueda tener efectos decisorios en la designación, y con eso que los que se salgan de este proceso de designación tengan mayor legitimidad que la que ahora cuenta. Hasta aquí mi comentario, Enrique. De acuerdo con los 4 puntos, estimado Manuel. Un abrazo. Gracias, buen día. Bueno, noticia de último momento. Detenida en Londres, Reino Unido, Karimé Macías. ¿Te suena su nombre? Es esposa del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. En su momento la especulación era que había negociado Duarte con la Fiscalía y con el presidente Enrique Peña Nieto entregarse, aceptar una condena de 9 años y por lo tanto impunidad para su esposa. Pues no, detenida en Reino Unido, seguramente con fines de extradición. Te seguiremos dando información sobre este tema en los distintos espacios de Zona 3 Noticias. 7915, qué bueno que ya tengan una base de datos de ciencias forenses, pero qué incompetentes en el sector privado. Eso lo hubieran hecho hace 10 años y el desarrollo en un mes. Qué desesperación que no se pueda saber si algún familiar está en la morgue. Coincido plenamente contigo, 7915. Rodrigo Cisneros, buen día, mi estimado Enrique. ¿Cómo se llama la revista donde viene el artículo de Chile? Bueno, es Nexos, ahí está en su página de internet, está abierto el texto. Se llama Chile entre madrugar y despertar. Así se llama el texto, es lo escribe Martín Hoppenheim y creo que es una fotografía de lo que sucede en Chile, y que va mezclando asuntos coyunturales, es decir, la mala reacción del gobierno de Piñera, que ya nos decía la académica, la represión, lo que supuso la intervención, pero al mismo tiempo las causas estructurales del problema. Miguel Ramírez,
El tema de cambiar la manera en la que se llevan las riendas en la administración pública es urgente. Desde hace años se perdió la confianza en las instituciones. Espero que la refundación de Jalisco consiga recuperar esa confianza. Estoy de acuerdo que es lo esencial. Nos dice también terminación 7272. Buenos días, considero que la Fiscalía debería acudir al domicilio de los denunciantes de desaparecidos con equipos portátiles a mostrarles imágenes de las personas localizadas en distintas partes del estado. Coincido, eso también ayudaría. Alejandro Delgadillo, hola Enrique, ¿me recuerdas el nombre del artículo sobre Chile que mencionaste? Bueno, ahí está, Chile entre madrugar y despertar, un artículo que se publica en la revista Nexos en su versión digital. Ahí está totalmente abierto para que lo consultes y nos demos una idea de lo que sucede en este país sudamericano. Por mucho tiempo nos decían, es el modelo a seguir, es el modelo que tiene que seguir México, y vemos en este momento la indignación, la degradación y las carencias sociales que por supuesto en México también tenemos, como nos decían en redes sociales. Hasta mañana. Está con nosotros Augusto Chacón, también hablamos de los apartalugares en Guadalajara, muchísimos temas. Mañana a las 9 en Cara a Cara.